bueno que me avisas. Ok. Ok, si puedes avisarle tú, ¿verdad? Pues le avisas que ya tiene aquí su señal de que está dentro. Jóvenes, les comparto la pantalla. Recuerden que ya estamos en esta parte de capítulo 4, analizando los fascículos motores. Vamos a ver si con ustedes, voy a abrir el programa bien. Ajá. Vamos a ver si con ustedes empezamos ya a ver cada uno de estos fascículos o nos quedamos en las generalidades. De hecho, lo terminamos y vamos a empezar con el sistema extrapiramidal. Ah, qué bien. O sea que el piramidal ya lo vimos. Sí. Ah, muy bien. Lo único que voy a retomar de esta parte que ya vimos, jóvenes, es que aunque aquí incluso en dijéramos, en el libro, los libros, inclusive aquí en este programa de Power, aparezca ahí como que formando parte del sistema piramidal están solo los fascículos córtico-espinales. Y recuérdense, ¿verdad?, que estos fascículos córtico-espinales presentan sus dos fascículos que se separan, los axones, en esa decusación a nivel vulvar. Están los laterales, ¿verdad? Pero están también los anteriores o ventrales. Y finalmente, jóvenes, en este sistema piramidal, recordar el agregar los fascículos córtico-vulvares. No podemos soslayarlos, lo cual significa dejarlos a un lado, porque recuérdense que los córtico-espinales, ambos, por ser córtico-espinales, llegan a médula, ¿verdad? Y al llegar a médula, eso significa que van a controlar a los músculos que los nervios raquídeos controlan. Y son los músculos del cuello hacia abajo. Y por eso es que necesitamos agregar a estos córticoespinales los córticovulvares, porque van a ser los fascículos que, partiendo también de médula, a donde tienen que llegar es a las neuronas de los núcleos motores de los pares craneales, que nos permiten mover todos los músculos relacionados con la fonación, lo cual lo debo de interpretar con poder hablar. No podemos soslayarlos porque, pues imagínense que el poder hablar, el poder formar mecánicamente las palabras implica una serie de movimientos de varios músculos de la cara, la lengua importantemente, y, ¿verdad?, es una función de las funciones integradoras o funciones cognitivas, como también se les llama, de mayor complejidad. Entonces, por eso no podemos dejar de ponerlo. Otra cuestión que también no podemos dejar de revisar es el hecho de que recuérdense que tenemos dos sistemas de clasificación y que nos puede crear problemas emocionales. Eso significa confusión. Por eso a la hora de estudiar tengo que estar concentrado y saber de qué clasificación estoy hablando para poder, en primer lugar, aprenderlo bien y el día de la mañana contestarlo en el examen, pero lo que es mejor, aplicarlo en la clínica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en la aplicación clínica, que seguramente la veremos mañana o si se pudiera al rato, vamos a encontrar, por ejemplo, signos que a la exploración los buscamos, que indican daño, y a veces se dice es un signo piramidal. Ah, pues yo tengo que saber, ¿verdad? ¿De qué fascículo estamos hablando? ¿De qué fascículo? Y también, ¿verdad? Si a mí me preguntan o si yo tengo un paciente ya no con un signo piramidal, sino tengo un paciente con politraumatizado o con una herida de arma de fuego o traumática, ¿verdad? Por fractura, aplastamiento de vértebras, y resulta que el paciente tiene una hemisección medular. Ah, pues hay que ver qué parte de la médula se lastimó. ¿Fue el cordón lateral? Entonces yo tengo que saber, por supuesto, interpretar la gama
¿verdad?, de síntomas y signos que va a tener el paciente. Y por eso es que el conocer esa segunda clasificación de sistema motor lateral, sistema motor ventromedial, es fundamental en clínica. Si son los cordones laterales los que se lesionan, ahí está. Son los fascículos córtico-espinales laterales, ni más ni menos que como nos lo da la figura de Guyton, véanlo en la parte inferior de esta figura. Los más gruesos, los responsables del movimiento distal de mis manos, mis dedos. No nada más de las muñecas, para eso tengo a los rubroespinales. Pero los rubroespinales no me van a permitir ejecutar el movimiento fino, preciso. ¿Qué hago con mis manos? Me permiten movimientos no de musculatura distal, sino proximal. Y yo tengo que interpretar eso. Proximal quiere decir más cercano a lo que es el tronco. Y entonces, músculos para mover muñecas, antebrazos. Y fíjense si no. Es decir, fíjense todo lo que se mueve en control del movimiento voluntario al escribir, jóvenes. Tomamos, aquí tengo yo, ¿verdad? Mi lapicero. Estoy utilizando el movimiento fino, preciso, pero también estoy utilizando movimiento de muñeca y estoy en una posición de flexión del antebrazo sobre el brazo. Y esos movimientos de musculatura proximal, por supuesto que se pueden llevar a cabo, ¿verdad?, mediante otros fascículos, como en este caso los rubroespinales. Pero la limitación de los rubroespinales es el movimiento fino, el de las manos, el de los dedos, porque eso solo lo controla los córticoespinales, ¿verdad? Esos 800,000. ¿Y para qué queremos tantos? ¿Y cómo terminarán esos fascículos haciendo sinapsis en la médula? Jóvenes, ahí sí podemos aplicar la lógica. De esos 800,000 axones que lleva cada fascículo, ¿cómo se repartirán en los 31 segmentos de la médula? Divido los 800,000 entre los 31 y son muy democráticos y a cada quien le toca un número fijo. ¿O de qué dependerá eso? ¿O será una terminación diferenciada? Y si es diferenciada, quiere decir que a unos segmentos les tocará recibir más axones que a otros. Y si esto es así, ¿por qué es así? Entonces, ahorita, ¿verdad?, hagan una reflexión y piensen. De esos 800,000 fascículos que decusaron en las pirámides vulvares y se colocan en los cordones laterales de la médula desde C1, ¿verdad?, hasta S5, 6 o sacrocoxigios últimos, ¿cuántos le tocarán a cada segmento de la médula? ¿Son democráticos? Democráticos, estoy utilizando esta palabra por decir equitativos. Entonces, divide 800,000 entre 31. ¿Será así? ¿O cómo será? ¿O será diferenciado? Si lo leíste, lo sabes. Y muchas veces los libros ya no. Hay muchos libros obviamente, todas las ciencias médicas, bueno, la fisiología es una básica, es una ciencia médica básica, ya no lo ponen porque dan por entendido que ahí sí nosotros utilizamos nuestro conocimiento previo. Si no son equitativos, entonces la sinapsis en las que terminan estos 800,000 axones de cada lado, ¿verdad?, de cada lado, está diferenciada. Entonces, si está diferenciada, mi primera pregunta, ¿en qué segmentos llegan más axones? Terminan más axones haciendo sinapsis a través de interneurona, ya sabemos, con las motoneuronas alfa, y a cuáles menos. Lo más importante, ¿y eso en qué se traduce? Funcionalmente hablando, fisiológicamente hablando. ¿Quién nos quiere contestar? Arturo, te escuchamos.
Sí, doctora. Los niveles medulares que van a tener mayor terminaciones van a ser los niveles cervicales, porque le proporcionan inervación a lo que son pues, los dedos de las manos, sobre todo el pulgar, y también en parte a lo que es el diafragma. Y Entonces, los movimientos son más finos. así es. Arturo, pues gracias, de verdad, por contestarnos esta interrogante. Y fíjense, a ver, Miguel Pacheco, también tengo levantada tu mano, te oímos. Sí, doctora, yo le quería preguntar si también es eso que se llama entumescencia cervical y lumbar de la médula espinal donde digamos hay más sinapsis directamente sobre las motoneuronas alfa. Exactamente, Miguel. Y qué bueno que nos vayas comentando, recordando esas zonas de la neuroanatomía que obviamente de ellas se desprende la neurofisiología. Es decir, jóvenes, sabemos que el movimiento voluntario lo podemos ejecutar en donde tengamos músculo esquelético. Ese es un hecho, ¿verdad? No con músculo liso, no con miocardio. Músculo esquelético. Y bueno, músculo esquelético pues tenemos en todo el organismo. Pero no es ni la misma finura, detalle, precisión del movimiento que ejecutamos con las manos a la que ejecutamos con el resto de la extremidad superior. Y por supuesto no es la misma que con los pies, ¿verdad? Aunque también tenemos movimiento, o sea, en todas las extremidades. Entonces, ¿por qué con las manos podemos tener tal precisión, tal fineza de control del movimiento? Pues por lo que dijo Arturo ahorita y también nos lo completa Miguel, pues es donde llega mayor número de fibras nerviosas de estos fascículos jóvenes. Entonces no hay democracia, llamémosle así, para entenderlo de que no se distribuyen esos 800,000 axones equitativamente en los 31 pares. No, entre más fibras controlen a las motoneuronas, que a su vez van a formar las unidades motoras, por supuesto que el control del movimiento es más exacto. Por supuesto, ¿verdad? Muy bien. Ahora sí, ¿verdad? Ya vimos esto de los córtico-espinales. Aquí lo vimos también entonces. Los rubros espinales también los pudimos ver la clase pasada o aquí nos quedamos en los rubros espinales o vamos a ir, si ya vimos los rubros espinales, nada más necesito que me confirmen si pudimos ver los rubros espinales la clase pasada. Sí, ya íbamos a comenzar directamente. Directamente, dijéramos, los restantes fascículos del sistema extrapiramidal, así lo entiendo. Miren, jóvenes, aquí es donde les digo que cuiden mucho, ¿verdad? Cuiden mucho la manera como van a organizar sus mapas mentales, inclusive hasta sin escribirlo, mapa mental, mi mapa cognitivo, ¿verdad? A partir de esto, ¿verdad? Porque si vemos la clasificación de sistema piramidal y extrapiramidal, por supuesto que estos 4 fascículos, que son los que nos marca el programa AVER, los rubroespinales, vestíbuloespinales, tectoespinales y retículoespinales, tienen varias características comunes. Una de ellas, todos ellos forman el sistema extrapiramidal. Aquí, ¿verdad? Todos ellos. Segunda característica, la ubicación de las motoneuronas es en tallo encefálico, en diferentes estructuras, desde mesencéfalo, pasando por protuberancia y por bulbo, pero es en tallo cerebral, ¿sí? Y finalmente, pues todos ellos, y lo vemos igual que los córtico-espinales, sus axones van a terminar sobre las motoneuronas alfa de la médula, lo más común a través de interneurones. Entonces, esas son las características. Ahora, el rubro espinal, no se nos olvide ese pequeño detalle. Inclusive hasta evolutivamente hablando, que se le dice filogenéticamente hablando, es la evolución biológica.
El rubro espinal es un compañero del córtico espinal. Es un acompañante. Y por eso es que en su ubicación, ahí vemos cómo este rubro espinal, pues es el que está a un lado, vecino de los córtico-espinales laterales. Eso es importante, ¿verdad? Y finalmente, ¿qué otra cosa es importante? Y aquí lo tenemos. Aquí está, ¿verdad? Saber que las neuronas del rubro espinal, ya lo habíamos comentado, son las neuronas gigantes, se les dice magnocelulares, de estos núcleos rojos. Y de ahí toman el nombre. ¿Que en dónde están? Pues ahí me lo está marcando. Es que lo aprendimos en el mesencéfalo. Saber que en su anatomía es una vía que decusa. Y decusa prácticamente antes del bulbo, porque vean, en bulbo ya cruzó. En bulbo ya se encuentran los axones decusados. Entonces los libros nos dicen decusa en la parte baja del mesencéfalo. Inclusive desde protuberancia ya está decusado. ¿Sí? Entonces ahí lo tenemos, antes del bulbo, parte baja del mesencéfalo. Y vean cómo, ¿verdad? La ubicación nuevamente, esta figura nos la vuelve a recordar en el cordón lateral opuesto. ¿Sí? Y entonces, ¿qué tenemos como funciones, jóvenes? Aquí, porque es el ejemplo clínico que nos da Guyton, que es muy bueno. Este fascículo, ¿verdad? Contribuye con los córtico-espinales al movimiento voluntario, pero no logra controlar el movimiento distal, el de las manos, no, sino nos dice músculos proximales. Y acuérdense que ese término significa que están más hacia el tronco. ¿De qué parte? ¿De qué parte del cuerpo? Y este rubro espinal, jóvenes, sus axones terminan en los segmentos cervicales de la médula. Y eso es importante, muy importante, porque quiere decir que va a controlar a los músculos proximales, pero de las extremidades superiores, no de las inferiores, de las superiores, ¿verdad? Y músculos proximales es desde la muñeca hacia atrás, es decir, antebrazo, codo, hombro. Esos son los músculos proximales. Entonces, si una persona tiene una lesión de córtico-espinales, va a perder el movimiento de manos, dedos, el fino, el preciso, pero no pierde la capacidad de mover las muñecas. Entonces, imagínense, quizá no pueda ser cirujano si es médico, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque pulsar un bisturí requiere mucha precisión, pero inclusive va a poder utilizar otros instrumentos, ¿verdad? Otros instrumentos, inclusive hasta escribir, porque de alguna manera a lo mejor puede coger el lápiz así, o la pluma. A lo mejor no puede hacer la flexión y la forma como nos enseñan desde kinder, ¿no? A lo mejor lo coge. Pues algunos de ustedes inclusive no sé si han visto. Y a mí me admira, ¿verdad? Porque lo veía yo con compañeros de mis hijos y cogen así para escribir. Cada quien tiene su estilo, ¿verdad? Y si no me lo corrigen, pues así me quedé ya con ese estilo. Entonces, el rubro espinal tiene esa característica. ¿Qué otra característica? Entonces, ya llevamos movimiento de músculos proximales, por ejemplo, muñecas, antebrazos, ¿verdad? Brazos. ¿Qué otra característica? Termina en los axones de este fascículo a nivel de médula cervical. Entonces, solo contribuye con hasta ahí. No llega a controlar movimiento de tronco ni extremidades inferiores. Y finalmente, jóvenes, una cosa muy importante, porque eso se traduce en aplicación clínica. Y es que este fascículo excita, eso quiere decir activa, estimula a músculos flexores. Flexores. Y como nada más llega hasta médula cervical, pues entonces flexores ¿de qué parte, jóvenes, del cuerpo? Pues lo acabamos de decir, ¿verdad? De extremidades superiores. Entonces, por ahí va a haber una lesión muy severa, muy grave. Muchas veces los pacientes llegan a fallecer, en que los pacientes están politraumatizados, están en estado de coma, inconscientes, y adoptan una posición
una posición que más adelante vamos a ver cómo se llaman y que tiene que ver con estos núcleos rojos del mesencéfalo y los fascículos rubroespinales. ¿Sí? Esas son las características. Vámonos ahora al resto de los fascículos del sistema extrapiramidal. Los rubroespinales, pues los acabamos de ver, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son el resto de los fascículos? Aquí en esta figura, este libro de Beard, ¿verdad? Que hemos dicho de neurociencias, nos pone dos. Y acuérdense que las figuras es para que las utilicemos. ¿Qué me está diciendo ese encéfalo que está en una vista lateral? Pues me está marcando con números las estructuras que están puestas en el trayecto anatómico de los fascículos, de tal manera que fíjense, el número 1 en la figura del encéfalo lateral, pues ubíquenla ustedes aquí abajo en ambos fascículos y claro que corresponde el nivel de médula. Todos ya sabemos que sus axones terminan en médula, ¿verdad? Luego, aquí vamos a hacer una distinción. Primero vamos a hablar de los vestíbuloespinales. Vestíbuloespinales. Y entonces, ¿dónde están las neuronas? Pues fíjense cómo antes de médula, aquí esta estructura, pues está con su nombre en inglés, pero además tiene el número 2. Y entonces vete a la figura lateral al número 2. Entonces, fíjate qué nivel es ese, aunque no tuviera nombre esa sección transversal donde dice médula, ¿verdad? Fíjate esa sección transversal, si te está diciendo que ahí atrás está el cerebelo, y luego fíjate esta protuberancia que se ve aquí, ¿no? Y luego fíjate el nivel arriba de la protuberancia que está marcado con el número 3. Entonces, es la manera que uno tiene que utilizar los esquemas, que a mí me digan de dónde está tomada esa figura. Entonces, nos ubicamos en los vestíbulos espinales. ¿Por qué se llaman así? Bueno, esta es la figura de Beard. A mí me parece, ¿verdad?, que está bien hecha, no está así como que perfecta, pero compárenla con la de Guyton y también la de Guyton con todo y que está como un poco más abstracta, como más modernista, ¿verdad? Está correcta. Ve el pie de figura. Es la figura 7 del capítulo 56 que todos tenemos que leer. Y dice localización de núcleos reticulares y vestibulares en el tronco encefálico. Ah, bueno, pues si los fascículos son vestíbuloespinales, ahí están. Sus neuronas, ¿verdad? Pues se localizan en los núcleos vestibulares. ¿De qué zona del tallo cerebral? Pues ya te lo está diciendo esta figura y te lo está diciendo esta, del bulbo. Del bulbo. Ahí es donde están la mayoría, ¿verdad? Algunos se suben a la parte baja de la protuberancia, como lo pone Guyton. Ahí está tu figura, ¿verdad? Pero en mayor parte de estos núcleos, pues claro que están en bulbo. Núcleos vestibulares. Fíjate cómo las neuronas, ¿verdad? Lo vemos. Y también van a decusar. Y fíjate qué hacen en la médula. Fíjate qué hacen en la médula, ¿verdad? ¿Y qué hacen ahí? Pues sucede que estos núcleos, estos axones, van a dar origen a dos fascículos. A dos fascículos. Y uno diría, ah, sí, uno de cada lado. Eso es cierto, uno de cada lado. Acuérdense la simetría bilateral. Pero no nada más es eso. No nada más es eso, jóvenes. Si no, vamos a ver otra figura de Guyton. A ver si está aquí. ¿Sí la ven? Esta es la figura 8. Esta es la figura 8. Y entonces, fíjate, mira, ahí con color azul. ¿Lo están viendo bien esta figura? Sí, doctora. Ah, ok. Gracias, Jailene. Fíjate aquí. Fíjate, ahí está. Fascículo, vestíbulo, espinal, medial. Medial. Ah, bueno, ¿por qué medial? Jóvenes, pues sí está al lado del surco medio anterior de la médula.
O sea, el medio, surco medio anterior, medial. Entonces, estos fascículos que se llaman vestíbulo-espinales y que tienen esa ubicación medial son los que están en la parte más profunda de los cordones ventrales, los cordones anteriores, a un lado del surco medio anterior. Ahora, busca y ubica el otro. Fascículo espinal, no espino, vestíbulo espinal, y fíjate el nombre que le pusieron. Ahora que le pusieron. Lateral. Jóvenes, pues es que, claro que nos puede provocar problemas emocionales, porque si le ponen lateral, y yo no soy cuidadoso en observar realmente cuál es la ubicación de este fascículo, con el puro adjetivo calificativo de lateral, pues ¿dónde lo podría ubicar, jóvenes? Imagínate, fascículo espino, vestíbulo espinal, medial. Así es, está en los cordones ventrales. ¿Y el lateral? Ah, pues está en los cordones laterales. Claro que no. Claro que no, ¿verdad? Este es lateral porque está en las partes más laterales, o sea, hacia los lados del surco medio anterior. ¿Sí lo ves? A ver, me falta un minuto, a ver si me regreso. Me voy a apurar. A ver si lo alcanzan a ver aquí. Velo ahí. Es lo mismo. Es lo mismo. Fíjate, ve cómo donde dice tractos, vestíbulo espinales, está el medial arribita. Y fíjate, el lateral está hasta abajo. Hasta abajo, y ahí pues el dibujo le salió un poquito distinto, pero está en los cordones anteriores. Entonces, jóvenes, por favor, vamos a regresar, ¿verdad, Lili? Ahorita. Y no quiero que vayan a tener esa confusión. No porque se llame vestíbulo espinal lateral, está en cordones laterales. No. Está más hacia la parte lateral de cordones ventrales. Ahora, ¿cuál es? Muy bien, jóvenes. Ya veo que casi entran todos. Entonces, esa es la anatomía. Voy a hacer un alto para ver si queda claro esto, que no vayamos a cometer el error, ¿verdad? Porque, pues, tiene uno razón en poderse equivocar. Oye, si a mí me dicen que es un fascículo lateral, pues lo voy a ubicar en los cordones laterales. Alfredo, ¿tienes levantada la mano? Sí, doctora, porque hace rato quería comentar algo, pero se fue el tiempo. Ya no pude hacer el espacio. Oímos. Y me gustaría, ahorita que dijo que no existe la democracia entre las fibras, también me acordé que supuestamente en la decusación de las fibras piramidales, estas tienden a irse más hacia un lado, es decir, el izquierdo o el derecho, lo que Ajá. también nos podría dar un cierto grado de dominancia sobre los movimientos que hacemos con un miembro que con el otro. Otro. Sí, es cierto. Eso también, y qué bueno que nos estés aportando ese conocimiento de más, ¿verdad? Inclusive esto nos lo vamos a llevar más adelante cuando veamos funciones de integración al concepto, y quizá hasta tú mismo puedas también participar de hemisferio dominante, ¿verdad? Porque también se complementa con eso. Muy bien, Alfredo. Pues les comparto, jóvenes, porque nos quedan exactamente máximo unos 12, 13 minutos y tenemos que acabar estos fascículos. Y ahora, una vez que ya hemos tratado de explicar esta anatomía para no confundirnos, pues la función, ahora la función. Se llaman vestíbulos espinales, por lo tanto, ¿dónde está su origen? Ya lo dijimos,
en los núcleos vestibulares, jóvenes. Ahí y acá. Y para conocer su función, pues tenemos que saber qué son esos núcleos vestibulares. Y para eso, Guyton nos presenta esta figura. Está en el capítulo 56, ahora vamos a verla del lado derecho. Ahora es una imagen, ¿verdad? Lateral de lo que es un corte del encéfalo a nivel del tallo cerebral. Y entonces, uno la ve y uno dice que barbaridad, yo mejor no la veo, esto está muy complejo. No, jóvenes, ahorita ya es momento de poder interpretar estas imágenes. Entonces, vamos a buscar primero dónde están los núcleos vestibulares. Y bueno, ya aprendimos con la de la izquierda que está en el bulbo. Bueno, localice el bulbo, ¿verdad? Y aquí están, ¿verdad? Con esta figura ovalada de color rosa, ahí tienes a tus núcleos vestibulares. Y ahora interpreta los círculos que se observan, que no la puedo ver bien. Lamentablemente yo ahorita no la puedo cambiar. El tamaño me tardaría mucho, perdemos tiempo, pero véanla, tomen la referencia, la figura 13 del capítulo 56. Ahí tienes, ¿verdad?, tus núcleos vestibulares. Y vamos a seguir con esta figura, vamos a aplicar una cuestión fundamental que tiene que ver con la función de estos fascículos. Y eso es qué aferencias recibe estos núcleos vestibulares para entender la función que realizan los fascículos vestíbulo-espinales. Entonces, fíjate primero, fíjate cómo abajito del núcleo vestibular y señalado con un círculo negro dice que el nervio vestibular, y ve cuántas sinapsis aferencias o sinapsis están llegando procedentes del nervio vestibular. Jóvenes, ¿quién nos dice? ¿Quién es ese nervio? ¿Qué función tiene? ¿Ese es su nombre? ¿O cuál nervio es? Si dice nervio vestibular. Entonces, ¿quién nos quiere hablar un poquito sobre de él? ¿Alfredo? Y sí, doctora, es el octavo par craneal, el par vestibulococlear, que también se le dice, proveniente del sáculo y de la mácula del aparato vestibular del oído. Fíjense, jóvenes, nosotros recordamos que el octavo par, ¿verdad? Vestíbulo coclear. Entonces, en su nombre nos está diciendo de dónde transmite información. La parte coclear nos está hablando de la cóclea, ¿sí? Y en la cóclea, en su interior, está el órgano de Corti, que es donde están las células especializadas receptoras para el estímulo auditivo. Es decir, que la parte coclear es la parte del octavo par auditiva. Fíjense cómo en esta figura no está nervio vestíbulo coclear, porque esa parte coclear, jóvenes, ¿a dónde tiene que llevar la información si procede del órgano receptor del estímulo auditivo? Para que ahorita nos estemos escuchando, jóvenes, ¿a dónde lleva la información esa rama coclear del octavo par? Finalmente, porque claro, tiene su recorrido, ¿no? Y ahorita no tenemos tiempo de verlo, no estamos en ese tema. Pero ¿a dónde la tiene que llevar? Finalmente, para que integremos ese estímulo auditivo. Es igual que la sensibilidad somática, jóvenes. ¿A dónde tuvo que llegar la sensibilidad somática por todas las vías motoras somatosensoriales para que la sintamos? ¿A dónde tiene que llegar? La audición es lo mismo. ¿Te oímos, Dayan? Así es, 41 y 42, ¿verdad? Primaria y secundaria. Tienes razón, Dayan. Esa porción coclear del octavo par, pues la información, claro, tiene un recorrido, ¿verdad? Ya después lo conoceremos. Tiene que llegar a la corteza auditiva que está, ¿verdad?, cerca de la cisura lateral, es lóbulos temporales.
área 41 y 42 de Brodmann. Eso no lo estamos viendo ahorita. Pero ese mismo octavo par tiene su rama vestibular. Y si se llama así, es porque trae la información del aparato vestibular que Alfredo nos recordó, ¿verdad? Los conductos semicirculares, las máculas, ¿verdad? Y entonces la información tiene que ver, jóvenes, con qué función, si viene esa información, y miren cómo llega abundantemente a los núcleos vestibulares. ¿De qué aspecto, de qué función de nuestro organismo trae información el nervio vestibular, que procede del aparato vestibular del oído interno? Pues es vecino de la cóclea, ya sabemos. ¿De qué función, jóvenes? Ahora, Yamile, te escuchamos. Del equilibrio, doctora. Y eso es correcto, Yamile. Por supuesto, jóvenes. Y fíjense si no. Chirel, también vi tu mano. Te oímos. Iba a decir lo mismo que mi compañera, doctora, pero a lo mejor puedo agregar que pues se encarga de enviar información acerca de las aceleraciones lineales o angulares de la cabeza. Y eso es importante que nos lo hayas agregado, Chirel, qué bueno, ¿verdad? Porque fíjense además, ¿verdad? Vamos a seguir observando la imagen. Entonces ya estamos, los nervios, los núcleos vestibulares van a recibir importantes aferencias de la rama vestibular del octavo par. Pero no nada más de ellos, no nada más de estos del par 8. Fíjate ahí cómo el cerebelo, a través de las neuronas de los núcleos fastigio o fastigiales, ¿verdad? O del fastigio, como se le llama. Fíjate ahí cómo mandan también aferencias a los núcleos vestibulares. Es más, fíjate, mira, sencillo o complicado, como quieras verlo. Ve cómo neuronas del núcleo vestibular mandan a su vez sinapsis, aferencias al cerebelo. Y no te las está mandando a la parte del neocerebelo. Te las está mandando a la parte del cerebelo que conocemos como el lóbulo flóculo nodular, que no lo conozco. No te apures ahorita, pues si es nuestro último tema, ¿verdad? De este capítulo, pues lo vamos a revisar mañana, ¿sí? Ganglios basales y cerebelo. Creo que es primero ganglios basales. Bueno, si no es mañana, pasado mañana, más tardar. Entonces, fíjate cómo de los núcleos vestibulares hay aferencias. Se transmite información al cerebelo, a esa zona del lóbulo flóculo nodular. Manda aferencias, a su vez, a los núcleos fastigi, o del techo, como también se le llama, son los núcleos profundos del cerebelo. Si vieron la neuroanatomía, saben, ¿verdad?, de qué se trata esto, y cómo de estos núcleos la información va a los núcleos vestibulares. Jóvenes, eso nos concluye, ¿verdad? Y ya nos lo dijo Yamile y Chirel. La función de los fascículos vestíbulo-espinales es el control del equilibrio. Necesitan los núcleos vestibulares del bulbo recibir información del aparato vestibular del oído interno a través de la rama vestibular del octavo par. Y necesitan recibir también información del cerebelo a través de los núcleos profundos, ¿verdad? Los núcleos fastigio, o fastigio, como se les dice. Y luego, ¿en qué consiste ese control? Ahí te va, ¿verdad? Vamos a enlistarlo. Paso número 1. Por supuesto que de esta vía, de los fascículos, de los dos vestíbulo espinales, primera función, conservar, mantener el equilibrio. Y uno dice, ¿y cuándo ocupo eso? Pues simplemente ahorita, jóvenes, ustedes y yo estamos sentados. Si ahorita tuviéramos alteraciones del equilibrio, por supuesto que no podríamos conservar esta posición. ¿Qué tal si nos ponemos de pie todos? Pues peor aún, ¿verdad? Mantenerse de pie implica mantenerse de pie, hacer pruebas como la que llamamos del 4, que significa pararte en una sola extremidad inferior. Entonces, primera función, conservar, mantener el equilibrio, estés en la posición que estés. Así sea sentado,
así sea de pie, así sea caminando, así sea corriendo. Entonces, mantener, conservarlo. Paso número 2. El equilibrio lo podemos perder por muchos motivos. Podemos tropezarnos con algo. Podemos no calcular por distracción, ¿verdad? Que ahí había un escalón. O que la altura del escalón, ¿verdad? Era mayor que la que tú pensaste. O que había algo ahí que, lo clásico de las caricaturas, una cáscara de plátano y te resbalaste. O simplemente alguien te empujó. ¿Alguien te empujó? Es decir, el equilibrio se puede perder. Y a estas alturas de nuestra vida, aunque ustedes son muy jóvenes, seguramente se han tropezado con algo en varias ocasiones. ¿Cuál es el futuro si perdemos el equilibrio? ¿Cuál es el futuro? 2. Tenemos 2 futuros. Y esos 2 futuros van a estar, obviamente, dependiendo del estímulo y de las respuestas que nos dan estos fascículos jóvenes. 1. Me tropiezo, pierdo el equilibrio. ¿Cuál es el primer futuro? ¿Qué es lo que nos ocurre más frecuentemente? ¿Me caigo o recupero el equilibrio? ¿Qué es lo más frecuente? Brenda. Yo digo que recuperar el equilibrio es más frecuente, doctora, porque, bueno, inclusive a nosotros nos ha pasado, ¿no? Que a veces, como dijo usted, no calculamos bien la altura que tiene el escalón y lo que hacemos es, o nuestra extremidad, nuestra pierna, lo que hace es subir más en reacción a este estímulo y pues recuperamos el equilibrio. Así es. Y eso es lo que nos salva de caídas frecuentes. Pero sucede que no toda nuestra vida fue así. Y eso porque ya se nos olvidó. Pero si acaso nos acordamos, ¿cómo era esa capacidad de recuperar el equilibrio cuando nos tropezábamos y teníamos, pues, la edad que uno tiene en kinder? De hecho, antes de kinder, en etapa preescolar, 1 año, 2 años, 3 años, pues a lo mejor a esa edad no nos recordamos. Pero entonces volteemos a ver a los niñitos, si tenemos hermanos, si tenemos familiares, ¿qué sucede con las criaturas tan pequeñas? Ellos se caen 10 veces, perdón, se tropiezan 10 veces y se caen 12, 13 o 14. Porque apenas se están levantando de la primera caída y todavía no logran recuperar el equilibrio, van para abajo otra vez. Entonces, las criaturas, ¿ustedes creen que no tengan estos reflejos vestibulares, se llaman, para recuperar el equilibrio? Por supuesto que el reflejo está. La respuesta les llega tarde. Fíjense, ¿verdad? Son observadores, por ejemplo, los niños que salen a su recreo de kinder, bueno, pues ahorita ni van de kinder, ¿verdad? Pero bueno, la próxima vez que vean, pues a uno le da ternura, porque la criatura se cae y mal se está levantando y va para abajo, ¿verdad? O cuando se tropieza, seguramente se lastima su carita, se abre la barbilla, se abre el diente, se muerde la lengua, se tumba el diente, se le fractura el chipote por acá, se abre el arco superciliar. ¿Por qué? Pues hasta los adultos somos crueles, ¿verdad? Las profesoras o el adulto que cuide, a veces los papás. Niño, ¿verdad? En el mejor de los casos dicen, burro. Oye, siquiera dile cariño, burrito, ¿qué te pasó? No, claro que no es burro el niño, es que no son movimientos voluntarios, jóvenes, son reflejos vestibulares. Porque el niño se cae y no puede recuperar el equilibrio, porque cuando el niño tiene la respuesta de meter las manos, ya está en el suelo. Y nosotros no. Nosotros, como dice Brenda, la mayor parte de las veces hacemos unos movimientos que hasta parece que estamos bailando y a la gente le da risa. Pues hasta a nosotros mismos nos da risa. Pero gracias a que son vías mielinizadas gruesas, pues claro que evitamos la caída. ¿Cuál es el otro futuro que tenemos? La caída es inminente. Pues hay tropiezos que acabamos cayéndonos.
Y si acabamos cayendo, estos reflejos vestibulares son de protección, jóvenes. Me podré lastimar las manos, hasta con herida importante, fractura de muñeca. Pero ¿qué está haciendo mi organismo? ¿A qué parte de mi cuerpo está protegiendo? Cuando uno dice, no metí las manos, o el niño no metió las manos, ¿qué parte del cuerpo está protegiendo los reflejos vestibulares? A que si voy de cara, voy al frente, claro que el movimiento es que los brazos se extiendan. ¿A quién está cuidando mi organismo con esos reflejos? El encéfalo, doctora. Claro, a la cabeza, ¿verdad? Y a la cara. Entonces podré lastimarme las manos, decía, hasta con fractura, pero mi cabeza se cuidó, mi cara. Porque si voy para atrás, jóvenes, por supuesto que yo no tengo que decir, ah, caray, entonces tengo que meter las manos hacia atrás, porque no las puedo meter hacia adelante, porque ni modo que me vaya así. O sea, no tengo que hacer nada, son reflejos. Y claro que si voy para atrás, imagínense el golpe en la región occipital. Grave, eso podría ser hasta funesto, fatal, porque podría ocasionar una sección medular en C1, es decir, separar médula de bulbo. Eso es mortal, jóvenes, eso es mortal. Entonces, estos reflejos nos protegen, protegen la cabeza, la cara y el encéfalo. Claro que sí. ¿Con qué terminamos, jóvenes? Dijimos que eran 2, ¿verdad? Entonces, los voy a ubicar aquí para que no se nos olvide. Ahí están los 2, el medial y el lateral. ¿Cuál es la diferencia? ¿Verdad? Bueno, el medial me permite también producir movimientos oculares y movimientos de la cabeza para el equilibrio. Fíjense cómo giran los artistas, ¿verdad? Que son bailarines y de ballet clásico o danza contemporánea. Fíjense los gimnastas, es decir, en donde estos movimientos son increíbles. Y el lateral, pues ese sus axones, bueno, es el medial, sus axones terminan en médula cervical, movimientos de cabeza, ¿verdad? Y finalmente, el lateral, jóvenes, sus axones terminan en todos los segmentos medulares. ¿Por qué en todos los segmentos medulares? Porque imagínense que los 2 fascículos terminaran a nivel cervical. Jóvenes, ¿cuál sería la consecuencia cuando nos tropezamos? Imagínense que el vestíbulo espinal, los vestíbulos espinales laterales no llegaran a segmentos torácicos, lumbares, inclusive bajos. ¿Cuál sería la consecuencia? Me tropiezo y ¿qué ocurriría? Así es, Dayan, ¿verdad? Vas para abajo. Pues porque ¿quién haría esos pasos que decimos que parecen como de baile, una pierna para acá, otra para allá, el brazo aquí, el brazo acá? Pues no se podría. A lo mejor del brazo sí, porque terminan a nivel cervical, pero eso no nos sostiene, médula cervical no baja a inervar extremidades inferiores. Bueno, jóvenes, por favor, mañana me dicen que nos quedamos en los fascículos tectoespinales para seguir avanzando en este tema. Que pasen buena tarde.